más alto, más grande que estar a tus pies. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Una vez más, estamos aquí en contacto con Semillas de Crecimiento. Muchas gracias por estar sintonizando esta serie de mensajes de la palabra de Dios. Y hoy nuevamente queremos invitarlos a que pueda disfrutar y ser bendecido con esta palabra. Damos gracias a Dios porque siempre nos habla y siempre tiene algo para cada uno de nosotros. Reciba saludos de nuestro hermano pastor Oscar Campo, el cual pastorea la iglesia misionera Ebenezer, donde nos congregamos. Reciba saludos de parte de él. Estamos ubicados aquí en Los Ángeles. Aquí Dios nos ha puesto para ser de bendición para este pueblo. Hoy quiero continuar con esta serie, como le menciono, la serie de Santiago. Y hoy vamos a ver la tercera parte del capítulo 1, donde Santiago nos habla acerca de cómo soportamos la palabra, cómo recibimos la palabra. En el capítulo 1 podemos encontrar que Santiago nos enseña cómo soportar las pruebas. Y después nos enseña que las pruebas vienen de parte de Dios para madurar nuestra vida espiritual. Y luego nos enseña cómo soportar las tentaciones. Las tentaciones no vienen de Dios, las tentaciones vienen de nuestra propia concupiscencia, de nuestra naturaleza caída, y obviamente vienen del tentador, del enemigo de nuestras almas, el cual la tentación lo que hace es hacer lo que desagrada a Dios. Ese es el propósito de la tentación, hacer lo que desagrada a Dios. Y hoy yo quiero hablar acerca de cómo recibimos la palabra de Dios. Y vamos a ir a la Biblia en el capítulo 1, versículo 19 de la epístola de Santiago, donde dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. En el capítulo anterior, si usted no ha tenido tiempo de examinar, en el capítulo anterior vimos cómo Santiago nos enseña que la tentación no viene de parte de Dios, sino que Él es el Padre de las luces. Dice que toda dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces. Y nos dice que Él por su voluntad nos escogió para hacernos renacer y para que seamos primicias de Él. Ahora bien, toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces. Alguien que me buscó, alguien que me encontró, alguien que me salvó, alguien que cambió el rumbo de mi vida. Yo iba en un rumbo hacia la perdición, hacia el infierno, hacia la condenación eterna, mas sin embargo Él me encuentra y cambia el rumbo de mi vida y ahora me enseña un camino diferente que me lleva a la vida eterna. Eso produce algo en el nuevo nacimiento del Hijo de Dios. Ahora Dios está interesado en cómo debe ser la actitud para recibir la palabra de Dios. Yo no sé cómo usted recibe la palabra de Dios, pero la Biblia nos enseña cómo nosotros debemos de recibir
la palabra de Dios. Primeramente, sabiendo que Él fue misericordioso con nosotros, sabiendo que nos libró de la condenación eterna, sabiendo que me ha dado vida nueva, sabiendo que me ha hecho nueva criatura. Ahora, ¿cuál debe ser mi actitud? ¿Cuál sería su actitud si usted sabe que alguien lo rescató cuando usted se estaba ahogando en medio de un mar y tuvo que llegar a alguien y sacarlo cuando usted estaba a la muerte? Ya estaba casi muriéndose, mas sin embargo llegó alguien y lo rescató y le devolvió la vida. Yo creo que usted va a quedar agradecida con esa persona y ese evento nunca se le va a olvidar. Siempre va a estar agradecido con aquella persona que arriesgó su vida para salvar la suya. En la misma condición nos encontramos nosotros. Nos encontramos en una condición de que debemos demostrar agradecimiento a aquel que me salvó la vida, aquel que me libró de la condenación eterna, aquel que tiene todo el control de mi vida. Yo debo de actuar con una actitud de agradecimiento. Ahora Dios espera que cumplamos nuestras responsabilidades, porque en el Evangelio hay responsabilidades, y una de las responsabilidades que vemos aquí en la palabra de Dios es que por esto, ¿por cuál esto? Él empieza en el versículo 19 y él dice, por esto, ¿cuál esto? Lo que Dios ha hecho por ti. ¿Qué Dios ha hecho en tu vida? Tú estás comprometido con Dios. Hay una responsabilidad de parte de Dios hacia tu vida. Y entonces Santiago dice, por esto, mis amados hermanos, dice, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Ese es el comportamiento de una persona que está agradecida de parte de Dios. Que nosotros debemos de ser personas, hermano, que cuando vayamos a la casa de Dios, debemos de estar prontos para oír la palabra de Dios. Ese debería de ser nuestra actitud cada vez, hermano, que abramos la palabra de Dios y nos sentemos a leer la Biblia. Nuestra actitud debe de ser de una persona que está pronto para oír. Pero ¿qué sucede con muchos de nosotros? Nosotros no estamos prontos para oír y a veces actuamos al revés. Estamos prontos para hablar y a veces a lo que vamos a la casa de Dios es hablar. Estamos hablando y no estamos poniendo atención a la palabra de Dios. Y Dios nos enseña una responsabilidad, que nosotros debemos de ser prontos para oír, dice. Debemos de ser dóciles a la enseñanza del Espíritu Santo y que debemos de ser tardos para hablar. Así es que cuando tú vayas a la casa de Dios, por favor, acuérdate de esta regla. Esta es una regla bíblica de que cuando vayas a la casa de Dios, debes de estar pronto para oír, para que tú puedas crecer, porque esa es la única manera que nosotros podemos recibir las bendiciones de Dios. Si nosotros no oímos y no escuchamos y no ponemos por obra la palabra de Dios, nada va a suceder. Entonces hay que ser pronto para oír y tardo para hablar. La naturaleza misma nos enseña. Por eso la naturaleza nos dio dos oídos para que estemos prontos para oír, y una sola boca para que seamos tardos para hablar. Porque si actuamos al revés, nosotros no vamos a recibir los beneficios de la bendición o de la palabra de Dios.
Podemos ir a la iglesia, pero si solo fuiste a platicar y a hablar y a entretenerte y no pusiste atención, nada va a suceder en tu vida personal. Salomón está de acuerdo con este pensamiento de Santiago. Y Salomón dice en Proverbios capítulo 13, versículo 3, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Mire la sabiduría que Dios le había dado a Salomón para que dejara escrito este pasaje donde nos enseña que el que guarda su boca, guarda su alma. Porque el alma nos hace pecar y a veces pecamos con la boca, pecamos con lo que hablamos, pecamos con la lengua, pecamos cuando verdaderamente hasta nos metemos en lo que no nos importa. Y ahí es donde nosotros nos estamos condenando, dice. Y venimos a calamidad porque a veces hablamos cosas que ni siquiera nosotros entendemos. Entonces hay que ser tardo para hablar y pronto para oír. También dijo en Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios, ese es prudente, dice Salomón. Ahora entonces la Biblia compara a una persona de pocas palabras con una persona prudente. Uno sabe claramente, tengo varios años de estar en el Evangelio y por la gracia de Dios, Dios nos ha enseñado a poder discernir en la persona que verdaderamente quiere aprender. La persona que verdaderamente quiere aprender es una persona que está callada, que está escuchando, está atesorando la enseñanza, está atesorando la palabra de Dios. Pero también puede darse uno cuenta a aquellas personas que no les interesa nada y están platicando y platicando, y aunque uno llame la atención o el predicador les llame la atención, el maestro les llame la atención, ellos continúan hablando porque no están interesados en aprender. Entonces Dios quiere que aprendamos, Dios quiere que seamos informados. Información significa ir formando a alguien. Información, uno va siendo formado de parte de lo que va recibiendo de parte de Dios. Y Dios nos quiere formar para que seamos personas efectivas en el caminar de Dios. Ahora, ¿por qué un hombre no debe airarse? Primeramente porque se ve mal. ¿Qué testimonio puede dar una persona airada? ¿Qué testimonio puede dar una persona de mal carácter? ¿Qué testimonio puede dar uno que se dice ser cristiano pero tiene un carácter pésimo? Obviamente nadie va a querer ser cristiano si sabe que tú eres una persona iracunda, una persona enojada, una persona que continuamente pasas airado, y de esa manera no podemos dar buen testimonio. Por eso él dice que seamos tardos para hablar y para airarnos, porque en el enojo no obra la justicia de Dios. ¿Cómo vamos a decir que somos nuevas criaturas, que hemos sido justificados, que Dios nos ha cambiado, cuando verdaderamente nuestro carácter está mostrando algo contrario? Entonces es importante que nuestra conducta sea de acuerdo a la palabra de Dios. Proverbios 16:32, y sigo tomando Proverbios porque Proverbios es un libro de sabiduría. Y dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, el que toma una ciudad. Proverbios 16:32. Quiere decir que el que controla su carácter, el que controla su genio, tiene mayor mérito que un conquistador militar. En una ocasión, Pedro el Grande, uno de los zares,
de Rusia, y zares significa aquellos que eran los dueños del poder político y económico. Y en una ocasión él dijo algo, y dijo que en un arranque de ira, dice que golpeó a su jardinero. Cuando ese jardinero a los 3 días dice que falleció, y él se arrepintió tanto y dijo unas palabras muy sabias, y dijo: he aprendido a conquistar naciones, pero todavía no he aprendido a conquistar mi genio, mi carácter, mi enojo. ¿Cuántos de nosotros continuamente cometemos errores? Y son errores grandes que nos traen graves consecuencias por causa de airarse, de enojarse con facilidad. Por eso Santiago dice: seamos tardos para airarnos. Entonces esta es la enseñanza. Hay que ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos, porque en ese enojo no obra la justicia de Dios. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia, Santiago, capítulo 1, y abundancia de malicia, recibid, esa es la actitud, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Miren qué tremendo. Me gusta Santiago porque Santiago es un gran maestro. Santiago da unas ilustraciones tremendas, hermano, que verdaderamente me asombra cómo escribe Santiago esa epístola. Se dice que Santiago fue uno de los primeros libros escritos del Nuevo Testamento, y sí lo creo porque me llama la atención cómo relata. Hay mucha doctrina profunda en la epístola de Santiago. Santiago usa una ilustración, y la ilustración que él usa, él habla de la agricultura, y él dice que desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. La palabra implantada significa injertada. Algo que está siendo injertado en nosotros, que nosotros estamos tomando el carácter de Cristo porque estamos injertados al cuerpo de Cristo, y nos tenemos que parecer a Cristo y hacer lo que Cristo hizo. Pero eso solo se logra hacer cuando la palabra está siendo implantada en nuestras vidas. Si la palabra no está siendo implantada, porque me imagino que Santiago tenía aquel pensamiento cuando escribió esto. Él estaba pensando en la parábola del sembrador, cómo cae la semilla, donde la parábola del sembrador nos ilustra que el terreno es el corazón del hombre. ¿Qué clase de corazón llevamos a la casa de Dios para recibir la palabra? Porque si tu corazón está lleno de inmundicia, abundancia de malicia, la palabra no va a poder hacer efecto en nuestras vidas. Si nosotros llevamos amargura, llevamos enojo en nuestro corazón, nuestra tierra, hay que limpiar todas esa malicia que hay para que la palabra pueda fructificar en nuestras vidas. Es por eso que a veces nos enojamos cuando hay mensajes que no nos gustan. Es porque tu corazón tiene malicia, es porque tu corazón tiene malicia, tiene inmundicia, tiene pecado, tiene pecados no confesados, hay algo escondido en ti. Por eso te enojas cuando la palabra, pero dice que nosotros debemos de recibirla con mansedumbre, con dulzura. Significa eso. La mansedumbre es una dulzura, algo que tiene que ser un deleite para cada uno de nosotros. Entonces, por eso es que el salmista decía:
Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Yo no sé si la palabra es algo dulce para su vida, pero si la palabra no es algo dulce, yo creo que hoy es tiempo de cambiar esa mentalidad y esa condición para que la palabra tú la puedas disfrutar. La palabra pueda hacer efecto en nuestra vida y la palabra pueda darnos ese crecimiento que nosotros necesitamos, hermanos, porque de lo contrario ya vamos a ver qué es lo que está sucediendo en nuestra vida y por qué es que nosotros no estamos creciendo como Dios anhela que nosotros alcancemos la medida que Él quiere darnos. Mire cómo decía el salmista: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, hermano, es importante que cada uno de nosotros recibamos esa palabra de Dios, la cual dice que puede salvar nuestras almas. Aquí Santiago está hablando, tal vez está hablando de una salvación eterna, pero también está aplicando que cuando uno recibe la palabra, uno se evita muchos problemas en esta vida. Imagínate que si tú obedecieras a la palabra de Dios, cuán diferente fuera tu vida, cuántos dolores de cabeza te hubieras evitado, cuántos problemas no hubieras caído en esos problemas si hubieras obedecido a la voz de Dios. La mayoría de nuestros fracasos son cuando nosotros no obedecemos a la palabra de Dios. Y ahí viene el fracaso del ser humano. El ser humano fracasa por no seguir el manual de Dios, por no seguir la Biblia, por no atesorarla, por no recibirla con esa dulzura. Nosotros tenemos que anhelar la palabra de Dios y no importa, puedes abrir la Biblia, ábrela, disfruta, recibe esa palabra y no acomodarla, recibirla como es. No solo lo que te guste, tienes que recibir todo de la Biblia. Los 66 libros canónicos que fueron reconocidos como inspirados de parte de Dios, esos 66 libros tienen una enseñanza para cada uno de nosotros y nosotros tenemos que disfrutar esos libros, esa palabra, esa dulzura, no solo lo que te convenga, sino si hay palabra que tú sientes que te duele, arranca la malicia, arranca todo eso que está creciendo, toda esa mala hierba que no deja que fructifique y vas a ver que tu vida va a ser diferente. Injertar, hermano, es algo tremendo. Esta palabra a mí me llamó la atención porque dice que la palabra implantada puede salvar nuestras vidas. El injerto es un método de propagación vegetativa de las plantas en el que una porción de tejido procedente de otra planta. ¿Usted conoce lo que son los injertos? Procedentes son dos plantas diferentes, pero que las injertan y al final dan un fruto combinado, el cual trae a una hermosura. Si es una flor que ha sido injertada con otros colores, salen unas flores de dos colores tan hermosas. Las frutas que son injertadas, las frutas traen dos sabores, hermano, algo delicioso. Entonces así es la palabra de Dios. Cuando tú la recibes, la estás dejando que se injerte en ti y entonces tú empiezas a dar un fruto diferente. Por eso es que los frutos del Espíritu no se manifiestan, porque la palabra no está siendo injertada en nuestra vida. Versículo 22. Pero sed hacedores. Ahí está el problema. Sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella,
Este es semejante al hombre que considera el espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Tremendo, le digo, Santiago me gusta todas las ilustraciones que él usa. Él era un gran maestro, excelente para escribir. Mire cómo nos presenta y nos da la ilustración del espejo. Cuando usted se ve al espejo, usted se ve lo exterior. Y usted sabe cómo se mira en el espejo lo exterior. Y cuando usted abre la Biblia, usted se mira su interior. Y cuando nosotros recibimos esa palabra, examinamos nuestro interior y ahí es donde nosotros hay cosas que debemos cambiar. Pero dice Santiago que si tú solo te miras en el espejo y luego se te olvida cómo eras en el espejo, como por ejemplo tienes una cita de trabajo y te van a dar ese trabajo y es una buena posición. Tú te vistes bien, te pones tu corbata, te pones tu traje, te peinas bien. Pero tú cuando llegas allá a la oficina, tú no se te ha olvidado cómo te mirabas. No estás con duda. ¿Me peiné o no me peiné? ¿Me bañé o no me bañé? ¿Me miraba bien en el espejo o no me miraba bien? Sí sabes cómo te mirabas. De la misma manera, si el espejo te dice lo exterior, la Biblia nos revela lo interior. Y entonces el efecto de la palabra de Dios es cuando nosotros la ponemos por práctica y somos hacedores de ella. Yo puedo ser un gran teólogo, yo puedo ser un gran estudiado, yo puedo tener maestría en divinidades y puedo ir a los mejores institutos, pero eso no va a garantizar que yo cambie. Porque yo puedo tener mucha teoría, yo puedo saber mucho de la Biblia, pero eso no garantiza que mi vida ha cambiado. Lo que garantiza que mi vida va a cambiar es lo poco que yo reciba y que lo aplique a mi vida y que lo ponga por obra. Eso es lo que verdaderamente, cuando yo verdaderamente estoy recibiendo enseñanza y no la aplico a mi vida, lo que estoy haciendo es condenándome más. En vez de ser de bendición, yo mismo estoy acarreando un problema a mi vida, porque eso no me va a salvar. Y mayor responsabilidad tengo yo por saber la verdad y no practicar la verdad. Entonces estamos en un problema serio. Eso es lo que sucede con mucho hijo de Dios. Su corazón se ha endurecido, se ha engañado, vive una mentira, vive una falsedad. Él está en la iglesia, pero la palabra no la está recibiendo, no la está poniendo por obra. Y eso es un problema delante de Dios, porque eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Él dice que nosotros debemos de ser hacedores de la palabra. Poco a poco tienes que ir cambiando. Hay cosas que tal vez no puedes cambiar, pero Dios te va a dar la fuerza y hay que cambiarlas para ser bendecido de parte de Dios y verdaderamente ser un hijo de Dios. Bueno, yo creo que la palabra ha sido clara. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud para recibir la palabra? Con mansedumbre. No te enojes. Recibe la palabra de parte de Dios. Si hay algo que Dios habla en nuestra vida es porque Él quiere cambiarnos. Él quiere manifestarse en nuestra vida. Él quiere que nosotros seamos diferentes. Pero si sigues siendo la misma persona que solo vas a la iglesia a criticar a los demás, que no estás poniendo atención a la palabra, porque el predicador te cae mal, porque no te sientes bien, porque esa palabra no te gusta. Toda la palabra es buena, media vez sea Biblia, es buena. Lee la palabra de Dios y te vas a dar cuenta que tu vida va a cambiar. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te dé esa mansedumbre para recibir la palabra de Dios. Acuérdate, puedes saber mucha Biblia, puedes conocer los 66 libros y puedes tener mucha teología, pero si no la estás aplicando a tu vida, nos estamos engañando. Dice el apóstol o dice Santiago, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos
a vosotros mismos. ¿Cuántos quieren seguir viviendo engañados de que son cristianos, de que van a la iglesia, de que hablan lenguas, que se gozan en el culto, pero no están poniendo en obra la palabra de Dios? Y al salir de la iglesia llegan a ser las mismas personas. Recibe saludos de nuestro hermano Oscar Campo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y pronto nos estaremos mirando una vez más en otro segmento de semillas de crecimiento. Gracias. Que el Señor te bendiga.